Hola, les habla su profesor Isaac Piña y el día de hoy vamos a discutir sobre la función cuadrática. Los temas a abordar tienen que ver con la definición de función cuadrática, vamos a estudiar la parábola, vamos a ver qué elementos la constituyen y vamos a ver el dominio y rango de una función cuadrática. Para entrar en contexto, recordemos que en guías anteriores se discutió que dependiendo de sus características y su forma, podemos clasificar las funciones en distintos tipos. Por ejemplo, la función afín o lineal se caracteriza por tener la forma f de x es igual a m por x más b, y cuya gráfica es una recta. En el caso de la función lineal, la variable independiente se encuentra elevada a la unidad. Sin embargo, ¿qué sucede si elevamos la variable independiente al cuadrado? ¿Cómo resultaría la gráfica de una función con tales características? Para resolver estas dudas, durante esta guía vamos a estudiar las características de la función cuadrática, así como su representación gráfica en el plano cartesiano. Vamos a ver una breve definición de función cuadrática. Como su nombre lo indica, la función cuadrática o de segundo grado es aquella donde el máximo exponente de la variable independiente es 2, de modo que su forma es a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, y siempre debe ser distinto de 0. b es el coeficiente que acompaña a la x, y c es el término independiente. La representación gráfica de la función cuadrática corresponde a una parábola, una curva con una forma semejante a la de la letra U, puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, que se extiende hasta el infinito. Para observar la forma de una parábola, vamos a evaluar la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 1, con los valores menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver, f evaluada en menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por menos 1, que es más 4, más 1. Entonces, 1 más 4 más 1 es 6. Vamos a evaluarla ahora en 0. 0 al cuadrado es 0, menos 4 por 0 es 0, más 1 nos da 1. Vamos a evaluar la función en 1. f evaluada en 1 es igual a 1 al cuadrado, que es 1, menos 4 por 1, que sigue siendo menos 4, más 1. Eso nos va a dar menos 2. f evaluada en 2 es igual a 2 al cuadrado, menos 4 por 2, que es 8, más 1. Eso nos va a dar 4, menos 8, más 1, lo cual resulta en menos 3. f evaluada en 3. 3 al cuadrado es 9, menos 12 más 1. Sería 10 menos 12, nos da menos 2. f evaluada en 4. 4 al cuadrado es 16, menos 4 por 4, que es 16, nos da 0 hasta el momento, más 1 nos da 1. f evaluada en 5. 5 al cuadrado es 25, menos 4 por 5, que es 20, nos va a dar 5 hasta el momento, más 1, 6. Ahora vamos a agrupar los valores de x con sus respectivos pares de f de x. x evaluada en 1, negativo, nos va a dar 6. Si evaluamos x en 0, la función vale 1. Si evaluamos x en 1, nos va a dar menos 2. Si x vale 2, nos va a dar menos 3. Si x vale 3, nos va a dar menos 2. Si x vale 4, nos va a dar 1. Si x vale 5, nos va a dar 6. Finalmente, tomamos esos pares de valores obtenidos y cada uno de ellos constituye un punto, el cual se representa en el plano cartesiano. Como pueden ver, esos puntos se ajustan sin problema a una parábola que se extiende hacia el infinito y es cóncava hacia arriba. Hablemos ahora sobre los elementos de la parábola. La parábola posee un vértice, es el punto donde la parábola deja de decrecer y empieza a crecer o viceversa. Se conoce como vértice. En este punto, la recta no crece ni decrece, sino que se mantiene estacionaria. El vértice puede encontrarse en dos posiciones. Puede encontrarse en el punto más bajo de la parábola, conocido como mínimo, si ésta es cóncava hacia arriba, como la que se ilustró en la lámina anterior. También puede encontrarse en el punto más alto de la parábola, si ésta es cóncava hacia abajo, y se le conoce como máximo. Vamos a hablar sobre cómo se expresan las coordenadas del vértice. El vértice viene dado por el par coordenado b, h y k, donde las coordenadas serían h y k en las abscisas y las ordenadas respectivamente. Cada uno de estos equivale a h es igual a menos b sobre 2a y k es 4 veces por a por c menos b al cuadrado sobre 4a. De esta forma, el vértice sería el punto B con coordenadas menos b sobre 2a, 4a por c menos b cuadrado entre 4a. Es importante que sepamos que el valor de k también puede hallarse sustituyendo el valor de h en la función. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de vértice. Se tiene esta función, f de x igual a x al cuadrado menos 4x más 3. Para ello, vamos a aplicar las fórmulas vistas anteriormente. La coordenada h
la vamos a obtener como menos b, que es menos 4, entre, en este caso, 2 por 1. Eso nos va a dar 4 entre 2, que es 2. Y k lo obtenemos multiplicando, restando y dividiendo. En este caso sería 4 por 1 por 3 menos 16 entre 4. 12 menos 16 es menos 4. Entre 4 es menos 1. El valor de k también se puede obtener sustituyendo h en la función. Como pueden ver, también resulta 1, negativo. Por lo tanto, el vértice de la parábola es el punto B con coordenadas 2, menos 1. Vamos a hablar sobre el eje de simetría. Esta es una recta que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos partes iguales, de tal forma que la curva descrita de un lado del eje se refleja como si fuese un espejo al lado contrario del mismo. Esta viene dada por la recta x igual a h. Una nota importante es que el eje de simetría suele representarse por medio de una línea punteada. Vamos a hablar del efecto de los coeficientes. Vamos a hablar del coeficiente a. El signo del coeficiente a indica la concavidad de la parábola. Si a es positivo, es decir, mayor que 0, entonces la parábola va a ser cóncava hacia arriba. Si a es negativo, es decir, menor que 0, entonces la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Asimismo, su magnitud indica qué tan abierta o cerrada es la parábola. En la medida que el valor absoluto de a sea menor, la parábola va a ser más abierta, mientras que si el valor absoluto de a es más grande, la parábola va a ser más cerrada. Vamos a hablar ahora del coeficiente b. El coeficiente b produce desplazamientos laterales de la parábola. Si a es mayor que 0 y b es mayor que 0 o a es menor que 0 y b es mayor que 0, la parábola se desplazará lateralmente hacia la izquierda. Mientras que si a es mayor que 0 y b es menor que 0 o a es mayor que 0 y b es menor que 0, es decir, independientemente de cómo se encuentre a, la parábola, en este caso, va a desplazarse lateralmente hacia la derecha. Vamos a estudiar el coeficiente c. Este produce desplazamientos verticales de la parábola. Si c es mayor que 0, la parábola se desplazará hacia arriba. Si c es menor que 0, la parábola se desplazará hacia abajo. Vamos a hablar del punto de corte con el eje y. El punto de corte entre una parábola y el eje de las ordenadas viene dado por el coeficiente c. Al igual que en la función afín, el término independiente, que en este caso es el coeficiente c, nos va a dictar el corte con el eje y o el eje de las ordenadas. Por ejemplo, si se tiene la función f de x igual a menos x al cuadrado menos 3x más 2, vemos que el término independiente es 2 porque no está acompañado ni por la variable independiente ni por la dependiente. Entonces, el corte con el eje de las ordenadas va a ser en el punto de coordenadas 0,2. Vamos a ver esta parábola. Está dada por la función f de x, 2 por x al cuadrado más x menos 1. El término independiente es menos 1. Por lo tanto, el corte con el eje de las ordenadas va a ser en el punto 0, menos 1. Para calcular el punto de corte con el eje de las abscisas hay que hallar los puntos donde la función sea nula. Es decir, hay que hallar las raíces de f de x. Para calcular los puntos de corte entre el eje x y la siguiente función, sencillamente buscamos cuando f de x se hace 0. Es decir, cambiamos f de x por 0. Factorizamos la expresión y vamos a ver que obtendremos x más 1 por x menos 1 medio. Las raíces van a ser entonces menos 1 y 1 medio. Finalmente, si graficamos la función, vamos a observar que los puntos de corte con el eje x son menos 1,0 y 1 medio. Vamos a hablar sobre el dominio de la función cuadrática y el rango. Como la variable independiente x no se encuentra en un denominador ni dentro de una cantidad subradical dentro de una raíz de índice par, entonces el dominio de una función cuadrática es el conjunto de todos los números reales. Es decir, de sub 0, de sub o particularmente, es todo el conjunto real. Vamos a hablar del rango de una función cuadrática. El rango de una función cuadrática va a depender de la concavidad de la parábola, por lo que ésta se ve directamente afectado por el signo del coeficiente a. Si a es mayor que 0, entonces la parábola va a ser cóncava hacia arriba, de modo que el rango será igual a r sub o igual a k cerrado hasta infinito. Mientras que si a es menor que 0, entonces la parábola va a ser cóncava hacia abajo, de modo que el rango será igual a r sub o desde menos infinito hasta k incluido. Vamos a ver entonces el rango de la siguiente función. Como pueden ver, tenemos los coeficientes a, b y c. Entonces podemos obtener el valor k. K nos va a dar 17 cuartos, porque 4 por a por c va a ser en este caso 4 por menos 1 por 2. Menos b al cuadrado, b es menos 3, entonces sería menos 3 al cuadrado, y a sería menos 1. Entonces 4 por menos 1 por 2 nos va a dar menos 8. Menos 3 al cuadrado es menos 9, y el denominador resulta menos 4. Menos 8 menos 9 es
menos 17 y el denominador se mantiene siendo menos 4. Como el numerador y el denominador tienen signo negativo, el resultado va a ser positivo. Recordemos que menos entre menos es más. 17 entre 4 va a ser el resultado de acá. Finalmente, como a es menor que 0, entonces el rango de esta función va a ser r sub o igual a desde menos infinito hasta 17 cuartos incluidos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.